Pues bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes. Número 1, ¿qué les pareció cómo se estructuró la clase de la semana pasada? Comentarios. A ver, vamos a ver que pueda participar. Sirve que abre su micrófono y checamos. A ver, Bet, si puedes abrir tu micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha? ¿O me Sí, escucha? ya te escucho perfectamente. No, te escuchas muy bien, ¿eh? Ah, ok. Entonces, pues bueno, la pregunta es, ¿qué te pareció la clase? ¿Cómo se estructuró la clase pasada? Y si tienes algún comentario de aportación para mejorarla. No, la verdad sí me gustó. Perfecto. Sí, no Bueno, tengo ningún comentario. ok, como que sí te conectó. ¿Mande? Sí te conectó con esa parte de el objetivo de aprender. Sí. Sí, perfecto. Muy bien. A ver, Cassandra, tu opinión con respecto a la clase pasada. A ver si puedes abrir tu micrófono, Cassandra. ¿Sí me escuchan? Ay, sí, ya te escuché. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, sí me gustó la clase. Ok. Una de las cosas que yo observaba, pues leía con respecto a los comentarios que hicieron en los foros, pues es precisamente que hubiera dinamismo en la clase y ejemplos. Entonces, vamos a procurar que eso sea. A ver, ¿quién más? Bueno, Cassandra, no sé si tengas algún comentario más. ¿Alguna aportación? No, ¿Sugerencia? hasta eso todo bien, hasta eso me ha gustado toda la clase. Perfecto. Muy bien, entonces damos pie a Manuel Alejandro. Tus comentarios, Manuel. Pues todo bien, profe. Solamente tuve una duda en la tarea de algo que me faltó, como de la clasificación. Ah, muy bien. Pues eso lo vamos a resolver el día de hoy, ¿sale? Las dudas Sale. con respecto a las tareas, vamos a ver que ya una vez que ustedes las realizan, yo voy a hacer un ejemplo, ustedes les ayudará para poder evaluar cuál fue el área de oportunidad, en qué parte omitieron y en qué tienen que mejorar, ¿de acuerdo? Bueno, Renata, tu comentario. Dígame, profe. Buenas tardes. Pues, buenas tardes. No estuve en la clase porque se me fue el internet, pero vi la grabación ¿Viste la y grabación? sí la vi ayer. Me parece muy bien, me siento que, no sé, explica muy bien que como que me da la impresión de que nos va a tener paciencia. Bueno, eso y ahí como que ya te equivocaste. No te Ah, creas. No, está bien. Muy bien, pues qué bueno que te gustó. Vamos a ver con respecto a la opinión de Samantha. Samantha, bueno, ya no vamos a dar más tiempo. Perdón, profe, es que se me está trabando mucho mi internet, por No eso te lo preocupes, escucho entrecortado. no te preocupes, ¿eh? Bueno, tu opinión respecto a la clase, aportaciones, ¿qué te pareció? Bien, es como Sarito que le había dicho que su presentación, la verdad es que muchos profesores como que hacían las presentaciones que yo no le entendía y la manera que explica pues sí me gusta. Perfecto, qué bueno. Pues bueno, ustedes en esta parte del ejercicio de la comunicación, pues ustedes son mis clientes, ¿sí? Y como cliente proveedor, vamos a ponernos en ese rol, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que ustedes no conecten, vamos a utilizar el WhatsApp para que como algunos de sus compañeros en otras clases y en esta me hicieron algunas preguntas para aclarar dudas. No les voy a responder o darles las respuestas, realmente es como ese proceso de empezar a conectar con la investigación, ¿me explico? Entonces, en la diapositiva 9 y se las voy a compartir y por favor me confirma si la ves correctamente tú, Bet. Vamos a ver que se presente. A ver. Estamos en la de escala de medidas de las variables. Ahí está. Escala de medidas de las variables. Únicamente debe de verse el título, ¿es correcto? Hemos observado en las láminas anteriores, ¿sí? Todo lo que eran los tipos de variables. Déjenme, voy viendo. Era lo que es déjenme le pongo las
la laminita donde habíamos visto la parte de los tipos de variables. Aquí voy a detener un poquito para revisar el asunto de la tarea. El concepto clave, nosotros habíamos hablado que las unidades de análisis, que son los objetos a estudiar, era lo que nosotros íbamos a captar y como de idea para plasmarlo en nuestra tabla, en el ejercicio de tarea. Y bueno, ya cada uno de ustedes buscó un área de interés y me la compartió. Hasta ahí está muy bien. También comenzaron a llenarlo de datos, ¿sí? Y realizar una tabla. Aquí es algo muy interesante, que cuando nosotros hablamos de los datos, tenemos que puntualizar y darle como una explicación, como hacer una especie de radiografía de nuestra actividad para que quede claro el concepto. Porque cuando pasamos al tercer punto, en donde mencionamos la importancia de las variables, ya como los datos ya ordenados, tenemos que estar clasificando, identificando de qué tipo es nuestra matriz, ¿sí? Y de qué tipo van a ser las variables para su análisis. Bueno, cuando nosotros vemos esta situación de los puntos claves, casi la mayoría, ¿sí? A excepción con dos trabajos, por ejemplo, el de Miranda. El de Miranda, pues bueno, sí clasificó, hizo su tabla, clasificó, y bueno, pues ya puso el tipo de variable a la cual se enfocó su trabajo. También otro que entendió correctamente o cumplió con esa parte su tarea fue la tarea de Beth, ¿sí? La característica fue la siguiente, que ellos pudieron colocar su tabla y calificarla. Es decir, mi tabla es con variables de tipo cuantitativas y continuas, ¿sí? Esos dos conceptos son los que nosotros debimos tener claro para completar el 100% pues de la actividad. Se los comento para que puedan ver lo que yo anoté en sus tareas y puedan rectificar en las siguientes actividades, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos de este tipo de variables, ¿sí? Que son las cuantitativas, semicuantitativas y cualitativas, ya poníamos un ejemplo de ellas. Cuando son discretas y cuando son continuas, cuando son de intervalo de valores y cuando son cualitativas que combinan características, normalmente binarias. Bueno, hay otra clasificación que les quiero compartir, que es la escala de medidas de las variables. No hay que confundirse el tipo de variables con las escalas de medidas, aunque en algunos conceptos es similar, ¿sí? Vamos a comenzar con las primeras, ¿sí? Las nominales. Cuando la escala de las medidas son nominales, vamos a identificar dos categorías, ¿sí? Que son las categorías no ordenadas y las categorías dicotómicas, ¿sí? Estas tienen las siguientes características. Cuando nosotros vemos que nuestros datos en el muestreo que nosotros estemos investigando resulta que son de categorías no ordenadas, normalmente las vamos a distinguir por características. Por ejemplo, que la población de mujeres de 18 a 60 años tienen el color de ojos azul, café, negro, o son de religión católicas o protestantes, o son de la región del norte del país, del centro. ¿Sí me explico? Esas son nominales, la escala de las variables. Cuando hablamos que son dicotómicas, es cuando pues únicamente son dos opciones, sí o no, como en el caso de los binarios, hombre o mujer. Otra característica, negro y blanco, o sea, cuando nada más son dos respuestas las posibles a identificar, ¿sí? Otra de ellas es las variables ordinales o de escala. Estas normalmente
las vamos a encontrar categorizadas cuando las ordenamos por Likert. No sé si ustedes tengan algún antecedente de esa técnica de Likert, pero pues bueno, para los que no, es cuando vemos cuestionarios o algunos reactivos en donde calificamos en escala de malo, bueno, regular, excelente. Todas esas escalas son de Likert. Entonces, vamos a identificar que algunas variables van a tener ese tipo de característica. Ahora, los rangos o intervalos. Bueno, esto se parece prácticamente a la identificación de las variables cuando hablamos que son semicuantitativas, ¿sí? Entonces, los rasgos e intervalos, ¿sí? Son intervalos de valores, ¿sí? Como, por ejemplo, los intervalos de edades, cuando nosotros vamos a estar haciendo algún análisis en donde decimos los jóvenes de 18 a 25 años, o los chavorrucos que son de los 40 a los 50, no sé. Ahí es donde la creatividad que ustedes se puedan aplicar a sus investigaciones, ¿sí? Es la característica que vamos a tomar como escala de medida, ¿sí? La razón, ¿sí? Que es cuando en nuestro análisis el 0 representa la ausencia de toda medida, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, no sé si quede claro esta parte de razón. En lo particular a mí de repente me confunde un poquito. Bueno, cuando yo vi este tipo de temas, a mí me confundía la parte de identificar mis datos, ¿sí? Mis variables y darles una escala, ¿sí? Por ejemplo, cuando me decían, bueno, es que es el 0 representa la ausencia total de la medida, pues como que me decían, bueno, pues pues dímelo en cristiano, ¿verdad? Entonces, es como decirles lo siguiente, miren, cuando bueno, esta parte de razón como medida se define como un dato cuantitativo, ¿sí? Significa que no hay valor numérico negativo, ¿sí? Ejemplo, si ustedes van a tomar medidas de las montañas, ¿sí? ¿Cuánto puede escalar cierta persona? Pues nunca va a tener una escala negativa, o sea, nunca va a decir en nuestro análisis, pues Juan Pérez, pues escaló menos 3 metros, ¿ya? Y siempre van a ser, digamos que ejemplos en donde la escala o del intervalo siempre es positivo. O sea, nunca va a haber una tendencia a un dato negativo. ¿Sí me doy a entender? Bueno, entonces, el otro punto es, miren, aquí les comparto una pequeña laminita en donde, una fotografía donde, pues es esta parte, ¿no? Lo que nosotros vamos a estar viendo, cómo identificar la escala de la medida cuando la variable significa razón. Y la última, que es la cuantitativa, ¿sí? Estas cuantitativas, pues son numéricas y escalables, ¿sí? Como la temperatura, como, bueno, pues una regla, la velocidad. O no Sí, sé si solo es para dime, ¿se detuvo? No escucho. ¿Alguien me puede? A ver, vamos Estaba a... explicando, no sé si lo puedo volver a repetir. profe, la claro. pantalla se quedó en blanco. Bueno, es que me tuve que salir porque no escuché si estaban o no atendiendo, pero déjenme, les repito esta parte de la escala de medidas, ¿de acuerdo? A ver si ven me comparten, si ven la presentación. Sí, profe. Ok, bueno, entonces les repito, a partir de la escala de medida, cuando son variables ordinales o de escala, que normalmente las vamos a encontrar identificadas con la categoría de ordenadas con la metodología Likert, ¿sí? Que significa pues
que vamos a tener una escala de valores entre bueno, regular, malo, excelente. Son esas las escalas de esa metodología. Lo que son rangos o intervalos, que son los intervalos de valores, como por ejemplo los intervalos de edades, que los jóvenes de 18, los adultos pues de los 25 a los 30, en fin, o sea, esas escalas nosotros las definimos como analistas, ¿sí? La escala medida de las variables de razón son las que están representadas con la ausencia total del cero, o sea, que el cero representa la ausencia total de la medida, quiere decir que nunca va a haber escalas negativas. Y un ejemplo de ello les compartía que son las alturas, que si nosotros vamos a hacer un análisis en donde vamos a medir la altura que puede saltar una persona, pues simplemente no va a saltar menos 1 metro o menos 30 centímetros. Siempre las escalas son hacia arriba y esa es una de las características de esta escala. Ahora, las escalas cuantitativas, ¿sí? Pues tienen como característica que siempre van a ser numéricas y escalables. Y bueno, cuando hablamos que son numéricas y escalables es cuando, por ejemplo, mencionamos la temperatura, ¿sí? Siempre hay una escala de un valor identificable como una regla, medidas, temperatura, todo aquello que nosotros podemos considerar como medible, ¿sí? Entonces les comparto la siguiente diapositiva. Ejemplos de datos ordinales, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de esto que estamos hablando. Cuando hablamos de datos ordinales, es como los grados, ¿sí? Grados militares, por ejemplo, pues uno de los ejemplos que yo podría comentarles es que, pues esta escala, sí puede ser que existan generales, coroneles, tenientes, capitanes, y estos son ejemplos de datos ordinales, ¿sí? También nos vamos a encontrar con grados de escolaridad, y en esta clasificación de estas variables, pues vamos a estar observando que pues una primaria, una secundaria, preparatoria, universidad, son ejemplo de datos ordinales. También la edad, ¿sí? Etapas de desarrollo del ser humano, pues cuando nacen, cuando es bebé, cuando es niño, joven, adulto, anciano. Estos son datos muy característicos de datos ordinales que vamos a utilizar o vamos a calificar para nuestro análisis de datos, de información. Bueno, vamos a pasar con los tipos de matrices. Cuando nosotros hablamos de matrices, creo que esto se los mencioné, pero de todas maneras les voy a... Creo que no. Más bien, nosotros cuando ya tenemos los datos, identificadas las variables, si es una variable continua, si es una variable cuantitativa continua o de algún otro tipo, nosotros vamos también a tener una clasificación de las matrices. Las matrices las vamos a clasificar en dos grupos. Uno que son las homogéneas, ¿sí? Y en este caso, si se fijan, tienen características de datos muy similares, ¿sí? Acreditó o reprobó. Tenemos las variables que son lo que se menciona aquí, que son las materias de alguna institución, ¿sí? Materias, y los nombres, que son los individuos, y si se fijan aquí cómo están identificadas o cómo están clasificadas los datos, únicamente aparecen dos: acreditado y reprobado, ¿sí? Y las heterogéneas, ¿cuál es esa característica? ¿Sí? Pues que aquí vamos a encontrar, siguiendo el mismo ejemplo de José, Ana, Pedro y Yair, vamos a encontrar diferentes características, ¿sí? La edad, la estatura, el peso, el estado civil, si le gusta el agua o el té, si le gustan los tacos y las tortas. Entonces, esta clasificación
es lo que el objetivo de la clase del día de hoy y de la semana pasada y de toda la unidad es que ustedes aprendan a clasificar correctamente sus herramientas de este método, ¿sí? Que puedan ver qué tipo de variables, que puedan ver qué tipo de medida de la variable van a utilizar, qué tipo de matrices y sea un poco más fácil, pues ya ahora sí que el trabajo de armar los datos, ¿sí? Que es ahorita lo que vamos a explicar más adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte ya identificada, pues vamos a ver que sigue la parte de las técnicas que la multivariabilidad nos va a ofrecer para el acomodo de todos los datos, ¿sí? Cuando ya hemos conocido cómo identificar todo este proceso que hablábamos en la clase pasada y ahorita, pues entonces ya podemos decir que vamos a utilizar alguna técnica, ¿sí? Es como si les dijera yo, pues para poder leer un libro, pues tenemos que aprender pues la A, la B y unir algunas palabras y unir oraciones y demás. O sea, cuando identificamos ya algunas herramientas, las reglas, los requisitos, pues ya va a ser mucho más fácil utilizar algunas técnicas. ¿Me doy a entender? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos. A ver, vamos a ver, Miranda, ¿sí queda entendido? ¿Hasta aquí? ¿Sí escuchas correctamente? A ver, Miranda, la una. Miranda, las dos. Eli, ¿podrías abrir tu micrófono y me puedas decir si se está escuchando la clase? Eli, ¿alguna persona de la sesión, alguien está escuchando la clase que pueda abrir su micrófono? Profe, yo sí estoy entendiendo todo bien. Ok, muy bien. Pues bueno. Tengo una duda, profe. A ver, dime. ¿Podría dar un ejemplo de los datos no métricos? Es que no le entendía esa. Ok, vamos a regresar un poquito. Vamos a ver. Tipos de matrices, no, ¿verdad? Más bien a lo anterior. Tipos ordinales. Aquí, por ejemplo. ¿En cuál es donde tienes duda? En los datos no métricos, el que venía en un esquema. ¿Es en esta diapositiva o en las más adelante? No, creo que era más adelante, donde cuando paró a preguntar si lo escuchábamos. ¿Qué tipos de matrices? En esta, ¿verdad? Donde pregunté. Bueno. Y es aquí, ¿verdad? Donde... No, creo que era la siguiente. Bueno, las técnicas multivariables. Bueno. No sé si aquí sea donde no me entendiste, ¿verdad? Pero vamos, esta lámina básicamente nos indica que existen algunas técnicas que ya una vez que hemos conocido las variables, los datos, las escalas con las que vamos a encontrar las variables o las vamos a clasificar, pues entonces ya podremos hacer uso de las técnicas. Y les comentaba que es como estar leyendo un libro en donde pues nos dicen que para leer pues tenemos que aprender pues las vocales y las consonantes y todo vamos a ir armando una lectura, ¿sí? Haciendo oraciones, juntando palabras, bueno, pues todo eso pues son reglas, ¿sí? Y cuando ya conocemos de la A a la Z, pues ya podemos entonces hacer oraciones. Aquí es una similitud con el ejemplo. Quiero mencionarles que cuando ya sabemos ese tipo de situaciones, ya podremos identificar qué técnica multivariante es la que nos va a servir como instrumento para nuestros análisis, ¿sí?
Y entre ellas tenemos dos. Las primeras que son los métodos de dependencia y los métodos de independencia. Todos estos temas los vamos a estar desarrollando durante las siguientes semanas para que ustedes sepan en qué consisten, ¿sí? La dependencia métrica, la dependencia no métrica y al final cuáles son esas herramientas ya estadísticas que vamos a hacer uso. Yo en toda esta parte de esta información, pues de toda esta listita que aparecen, análisis de regresión, análisis de supervivencia, correlación cónica, todas esas las vamos a estar viendo con ejemplos. Cada uno de ustedes como analistas, en función de los datos que puedan obtener de su interés, es como van a utilizar alguna de estas técnicas, ¿sí? Ojalá y pudiéramos explicar a detalle cada una, pero pues no es posible, no nos alcanzaría el tiempo. Lo único que sí vamos a hacer es que de la información que ustedes vayan investigando, vamos a ir clasificando y vamos a hacer la recomendación con cada uno de los datos que ustedes tengan en sus tablas, digamos, en su análisis, en su proyecto de análisis. Que si, por ejemplo, Eli dice, bueno, pues yo tengo una matriz o datos para poder armar una matriz con datos variables continuos, ¿sí? Pues a lo mejor el análisis de regresión es el que me va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya conocen las características de la información que tienen. Ya conociendo las características van a poder identificar qué tipo de técnica es la que les va a ayudar a encontrar aquello que están buscando, que es información para tomar decisiones. ¿Me doy a entender? Entonces, no sé si ahí ¿quién fue el que abrió su micrófono, Manuel o Saúl? Sí, No sé. fui yo. Sí, Saúl. ¿Quién eres tú, Manuel. Saúl? No. Manuel, ¿verdad? Ujú. Manuel Alejandro. Sí. Ok, bueno, no sé si contesté tu pregunta, Alex. Sí, lo ¿Sí? contestó. Bueno, ok. Bueno, entonces seguimos con la siguiente lámina. Aquí, todo pudiera parecer muy padre, ¿verdad? Estar conociendo algunas técnicas, pero también hay que estar viendo que no todas las técnicas se pueden aplicar a todos los conocimientos de datos básicos. Siempre va a haber limitantes. Y aquí quiero exponerles dos cosas. Lo que es los beneficios, digamos, de esta técnica y, bueno, las situaciones en contra también, ¿sí? Una de las ventajas que nosotros vamos a ver en el análisis multivariado es que a ustedes como investigadores, este tipo de técnicas les va a ayudar a establecer perfectamente la relación que existe de las variables y cómo van a poder medir o cuantificar, ¿sí?, la relación que existe entre ellas, ¿sí? Ya cuando hagamos el ejemplo que vamos a desarrollar ahorita enseguida, espero quede un poquito más claro toda esta parte de información que vamos a poner en práctica, ¿sí? La segunda ventaja, que esta es una capacidad de obtener de una visión general, así calificada como realista y precisa, solo, ¿sí?, cuando se analizan, pues, las variables. Cuando nosotros tenemos una capacidad de visión y podemos identificar las variables, cómo se acomodan, entonces eso nos va a dar una ventaja muy importante de información para tomar decisiones. Recuerden que el objetivo de un análisis es poder llegar a poder concluir, encontrar respuestas, ¿sí?, formular de alguna manera, pues, hipótesis y, pues, tomar decisiones. ¿Y esto qué? Aplicado a los negocios, ¿sí? La información o el poder de la información, pues, es tan grande que definitivamente tenemos que invertir el tiempo en todo este tipo de técnicas que nos ayuden a ahorrar ese valioso recurso que es el tiempo. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de estas técnicas? Bueno, una de las desventajas más relevantes del análisis es que estas técnicas son complejas, o sea, se necesita conocimiento en algunos
pues en algunas áreas de las matemáticas, de las estadísticas, y pues obviamente cuando estamos ya en el área laboral, pues no todo el mundo le entra a las matemáticas, ¿sí? O a las estadísticas, ¿sí? Y entonces, para poder explicar, pues a veces se necesita pues conocimientos para el análisis de datos y para resumir, digamos que masticar la información y podérselas mostrar a todos los demás. Entonces, eso, pues, de alguna forma es una limitante y nos pone en desventaja. Hay ocasiones en las que algunos empresarios no entienden, pues, los datos a detalle y uno tiene que estar preparando y a veces te puedan estar diciendo, oye, pues, ¿por qué tanto tiempo para una investigación, para andar preguntando a la calle cuántas personas les quedan los colores que vamos a sacar de un vestido, de un suéter? Por decir una tontería ahorita, da un ejemplo. Si no entienden todo el proceso que se debe de hacer de investigación de modas, de investigación de tendencias, de investigación de todo aquello que vamos a ocupar en nuestras profesiones, allá en el área laboral, para decidir una estrategia de comercialización, una estrategia de producción o cómo optimizar algunos recursos, pues definitivamente, pues eso esta herramienta es una limitante, ¿sí? Porque la gente no lo entiende a la primera. Ahora, otra de las desventajas es que cuando ustedes ponen un resultado, ¿sí? Cuando le dicen a alguien, oye, pues es que fíjate que la moda es tal, la media es tal y la desviación estándar es este resultado, pues la gente pues pone cara de what, ¿sí? O sea, te pueden decir, bueno, pues que es una desviación estándar, ¿sí? O pues espérame, pues mastícame más rápido esto para digerirlo, porque pues no entiendo qué es una varianza, ¿sí? Y entonces esto se vuelve un poquito difícil de explicar ya cuando nosotros aplicamos este tipo de técnicas en el trabajo, ¿sí? Y tenemos que aprender a facilitar la información, ¿sí? Y para eso es, pues, que ustedes estén en este curso. Vamos a ir de lo más general a lo más particular. Yo espero que con el antecedente de algunas otras materias que hayan llevado en la preparatoria o en la misma universidad, este tipo de conocimientos pueda quedar como más arraigado, que vean ustedes el potencial. Entonces, habíamos dejado una tarea, la actividad para entregar, pues era que eligieran un tema de su elección con un grupo de datos de su interés y que pudieran clasificar las variables de la tabla que hicieron, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿sí? De un ejercicio para que ustedes puedan ir ya viendo cómo vamos a estar trabajando en el análisis de los datos. ¿Me pueden compartir si ven ahorita la presentación? Eso ya la cambié. Sí, profe. No ¿Sí? está. Ya. Ya está Sí, bien. ¿verdad? Es un baloncito. Bueno, antes de continuar adelante, muchachos, hay una actividad que les voy a pasar por WhatsApp. No sé si ya tengan por ahí sus teléfonos a la mano. Sí, déjenme, les voy a estar compartiendo esta actividad. Espero que aquí el tema de, de la conectividad no nos haga perder el tiempo. Pero vamos a hacer un pequeño intento. Les voy a facilitar eh, el ejercicio. No sé si han hecho alguna actividad en Quizy. Y les voy a pasar aquí a ver si pueden checar en su teléfono. Es una liga para poder entrar a un cuestionario, ¿sí? De una prueba en vivo. Vamos a compartirles esta parte de Quizy.
en el... A ver, vamos a ver. Vamos a abrir la aplicación. A ver, vamos a ver. Si ya pueden checar en su teléfono si les llegó la... Lo mandé al grupo. Sí, profe. Ok, bueno, entonces déjenme, voy a abrir aquí la aplicación para poder interactuar. Miren, les he preparado esto para reforzar un poquito lo que son los conceptos que hemos visto ahorita en estas primeras sesiones. ¿Sí? Vamos a abrir el juego y bueno, pues vamos a ver cómo nos va con esta actividad, ¿de acuerdo? Entonces, yo les solicito que tengan todo su teléfono a la mano. Sí, vamos a jugar un poquito con esta presentación y vamos a iniciar una prueba en vivo. A ver si me puede contestar alguno de ustedes si ven mi pantalla. Quiero saber si pueden ver la aplicación de Quizzes aquí en mi pantalla. Sí, sí se ve. Correcto, estoy navegando en ella. Ahí está. Entonces, nada más chéquense que tengan correctamente el ingreso del código del juego. Hay 4 conectados. Está ya Cassandra, Sammy, Ren, Betsy, Alejandro. ¿Quién nos falta? Manuel. Ya estás. A ver si pongan atención con las preguntas. El juego consiste en contestar bien. Ocupen su tiempo para poder analizar la respuesta. Recuerden que el que contesta más rápido no es el que gana, es el que contesta correctamente, ¿eh? Ren, Renata, Cassandra, Eli, vayan pensando bien las respuestas.
Aquí en la pantalla se ve quién está acertando en sus respuestas. Muy bien, Cassandra, ya contestaste la primera bien. Renata, te estás yendo sin ninguna respuesta correcta. Lee bien las preguntas. Profe, es que se me trabó el juego. Bueno, es parte de... Muy bien. Betsy, excelente. Ya vas a la punta. Le sigue Sammy. Alejandro, ya se fue a tercer lugar. Eli, cuarto. Cassandra, quinto lugar. Y Ren, se le trabó el juego. Y a mí no me aparece otro, pero no me aparece Sam, pero vamos a ver qué. ¿Cómo van? Ya mero termina a ver. Ya terminó Sam también. Falta Eli de terminar, ya terminó. Pues yo creo que le vamos a tener que dar fin. Ya terminaron prácticamente todos. A ver si puede abrir su micrófono, ver. ¿Ya terminaste en tu dispositivo? En tu dispositivo. Ya. En tu dispositivo ya terminaste, Bet. A ver si puedes abrir tu micrófono. ¿A quién le pregunto? A Betsy. Ah, sí, ya terminé. Sam. ¿También? Sí, profe, también. Ok, y Alex. Sí, igual ya terminé. Ok. Eli también. Cassandra. Renata. No, ya no me dejó hacer nada, profe. No te deja hacer nada. Bueno, de todas maneras vas a poder contestarlo. Vamos a estar viendo ahorita aquí los resultados. Y bueno, dentro de esta dinámica, muchachos, vamos a verla como un ejemplo de lo que vamos a venir haciendo en estos temas de teóricos.
para que después en los prácticos pueda haber congruencia de lo aprendido, ¿de acuerdo? Ahorita pues el resultado de esta actividad es que pues dentro del conocimiento pues tenemos un 37% de precisión, quiere decir que estamos por menos del 50, quiere decir que no ha quedado muy claro algunos conceptos. Entonces, pasando a las preguntas, sí, pues bueno, vamos a poder ver en qué área nos dolió un poquito más, ¿sí? Si quieren hacer sus anotaciones en cuanto a las preguntas están aquí en pantalla, ¿sí? Y si alguno tuvo alguna respuesta, póngame en su WhatsApp la respuesta que tuvieron correcta o la que tuvieron incorrecta, ¿de acuerdo? Empezamos con la número 1, que es la estadística multivariada. ¿Se puede explicar la relación de dos variables? ¿Verdadero o falso? Pues no sé qué contestaron ahí, muchachos. Casi la mayoría contestó correcto. ¿Por qué? Porque la estadística multivariada, puede explicar, sí, más de dos variables, correcto, entonces era verdadero. Aquí, en la pregunta número 2, ¿cuáles son los tipos de datos? ¿Cuáles son los tipos de datos? Y aquí hubo 4 respuestas buenas y 2 incorrectas, ¿sí? Aquí dice cuáles son los tipos de datos. Vamos para agilizar un poquito, pues, ahorita la dinámica. Nada más, ustedes vean los que se equivocaron. Por favor, de su WhatsApp, envíenme por favor sus respuestas. Díganme, yo me equivoqué, contesté esto. Y yo les voy a contestar dándoles la respuesta correcta. La pregunta número 3 estuvo dividida. 3 contestaron correctamente y 3 de sus compañeros no contestaron correctamente. Dice, ¿cómo diferencio una variable ordinal de una escala? Y bueno, pues aquí lo correcto es que es todas las anteriores. ¿Por qué? Porque la diferenciación puede ser, la ordinal tiene como máximo 4 niveles y la escala generalmente tiene más de 7. Las dos son correctas, entonces tenían que haber puesto todas las anteriores. En esta, que es el género, es un ejemplo de una variable de escala ordinal, verdadero y falso. Bueno, pues ahí contéstenme en el WhatsApp qué es lo que le pusieron. Aquellos que pusieron correctamente, pues sabrán la respuesta. Los que no, pues el jueguito les dijo que respuesta no era la correcta. Y después así también con ¿cuántos años tienes? Es una pregunta hecha en una escala ordinal, nominal, escalar o de razón. Es el tema que acabamos de ver. Entonces, esto debe estar fresquecito y bueno, pues el resultado no fue lo esperado. Después estamos con, si estamos midiendo la velocidad de un auto, entonces la representamos como una variable de escala, nominal, ordinal, escala o razón. La siguiente, ¿qué tan satisfechos se encuentran con las clases de Oscar Licona? Aquí les puse un símbolo de abusados, con lo que contestan. 3 se pusieron abusados y otros 3 no. Este fue el resultado. Entonces, ¿de qué tipo de escala es la pregunta anterior? Nominal, ordinal, escala o razón. Y la pregunta número 8 era, ¿cuántas variables pueden explicar las estadísticas descriptivas? Pues esta es solamente una, ¿verdad? Entonces, la estadística descriptiva es solamente una. Y es lo opuesto a la multivariable. Y la 9. Aquí me falta, dice, la estadística multivariable se define como, esta era una pregunta abierta, no hubo ninguna contestación de parte de ninguno. Hay que leer ese concepto.
de definición. Puede ser que venga en un examen y venga así, ¿verdad? Que tengan que conocer el significado de el análisis multivariable. Y la 10, ¿cuáles son los conceptos claves en el análisis multivariable? Decíamos que eran 3, únicamente una persona contestó correctamente, seguramente es de la que entregó correctamente la tarea, porque las unidades son, o los 3 puntos claves son, la unidad de análisis, los datos y las variables. Entonces, pues reflexión, muchachos, en relación a pues ponernos a repasar un poquito más. Yo les voy a estar anunciando cuando haya actividad de este tipo para que ustedes puedan leer o anticiparse con su pues con sus apuntes, ¿verdad? De la clase. Sí, profe, sí se ve. Ahora Ok, ya está con letras. muy bien. Entonces, el tema, seguimos viendo la unidad número 1, análisis multivariado, y ahora vamos a ver la simplificación de la estructura de datos. Es un poquito de ver ya cómo vamos a acomodar los datos, que ahorita ustedes de una manera empírica o con alguna experiencia previa pudieron hacer su tabla. Ahorita vamos a hacer una tabla ya con una explicación paso a paso para que les sea mucho más sencilla nuevamente realizar las actividades y los ejercicios posteriores. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es de que ustedes aprendan técnicas para estructurar la información, también para ordenarla y sea fácil su interpretación. Entonces, vamos a ver que la técnica que vamos a ahorita explicar de extracción de datos es una técnica muy general, básica, y es una herramienta que van a poder hacer uso ustedes más frecuentemente. Aunque hay algunos otros métodos, esta es como la que más representativamente nos puede ayudar a extraer datos y ponerlos en una tabla. Y la técnica se llama distribución de frecuencias. Bueno, ¿esto en qué consiste? Bueno, consiste en ordenar, ¿sí?, en una tabla, en una matriz, ¿sí?, general, datos estadísticos en donde vamos a asignar las repeticiones, o en este caso, pues la frecuencia con la cual los datos los encontramos en nuestra población a investigar, y esto es para cada dato, ¿sí? Vamos a explicar con más detalle ahorita enseguida con un ejemplo. Bueno, ahora sí, presten mucha atención. La organización de los datos, vamos a ahorita ejemplificar paso a paso cómo vamos a realizarla, ¿sí? Y esto va a ser un ejercicio que dice de esta forma. A ver si me puedes ayudar a leerla, Manuel, por favor, si me haces el favor el honor de leer el ejercicio. Sí. Organización de datos, ejemplo paso a paso. Se ha realizado un estudio en la Universidad Unitec respecto al número de horas que los estudiantes de quinto han invertido para la presentación de sus exámenes finales en las materias del cuatrimestre en curso. Los datos se han obtenido mediante encuestas aleatorias. Muy bien. Bueno, en este caso nosotros vamos a estar viendo que para poder obtener información vamos a ver si encuestas es un método, también censos y también muestreos. Esa es la parte que ustedes enseguida, en las siguientes sesiones o con sus siguientes tareas, en función del tema que hayan elegido, van a comenzar a ver qué técnica van a utilizar para la extracción de los datos. Todos van a ser datos aleatorios, ¿sí? La población, el tamaño de la población, en fin, pero vamos a ir viendo que esto no es tan difícil. Vamos a ver la parte sencilla, ¿sí? Lo primero que es que tenemos que estar viendo que cuando tenemos nuestro planteamiento del problema, no sé si recuerden la parte de las dudas más comunes, ¿sí? Aquí les voy a hacer un regreso aquí a la lámina de esta
de esta figura, ¿sí? Cuando veíamos las dudas más comunes, lo primero que nos teníamos que preguntar era, ¿qué quiero saber? ¿Sí? O sea, cuando ya tengo esta parte clara de qué quiero saber y ya veo qué datos son los que voy a obtener, ¿sí? Es cuando seguimos nosotros con nuestra metodología. Y entonces vamos a elegir, en este ejemplo, la población y el tamaño de la muestra para poder identificar, pues ahora sí que las variables de estudio y ver de qué tipo son para ordenar esos datos, ¿sí? Entonces, lo que continúa como, digamos, paso número 1, ¿sí? Es identificar la población. Aquí, si nosotros dijéramos, o la pregunta fuera, ¿cuál es nuestra población? ¿Cuál sería, en este caso, Beth, la respuesta en este ejercicio? ¿Cuál es tu población? Pues sería los estudiantes de quinto. Exactamente, serían los estudiantes de quinto, ¿sí? Y, a ver, Miranda, la muestra, ¿cuál sería? Saúl, ¿me puedes ayudar? No sé si estoy bien, pero a los que les hicieron las encuestas. Puede ser. Aquí es cuestión de que podamos entender perfectamente que la muestra son a las personas encuestadas, ¿verdad? Aquí la terminología o la redacción es muy importante que ustedes la analicen. Efectivamente, Saúl, pues son las personas encuestadas, aunque ahorita aquí en este ejercicio no están, pues eso es cuestión del analista. ¿Cuántas vamos a hacer? Para el ejercicio, ahorita sacado de la mente, pero yo asigné 80 encuestas, ¿sí? Cuando la población, vamos a suponer que la población de todos los estudiantes de quinto sumaran 100 y yo hiciera 100 encuestas, eso ya no viene siendo más que otro nombre a la técnica que es el censo. ¿De qué va a depender el tamaño de la muestra? Va a depender del tamaño de la población, ¿sí? Para que podamos nosotros estar viendo, primero, hacer un censo y es el 100% de la población. Hacer encuestas es una segmentación, un muestreo, más o menos por encima del 80%, a lo mejor de reactivos, ¿verdad? Si nuestra población es de 100 y yo agarro 80, pues es una técnica, ¿verdad? Que va uno empleando para fin de poder tener una muestra significativa. Y después es el muestreo aleatorio. Imaginemos que hacemos esto mismo, pero con todos los planteles de Unitec, pues entonces a lo mejor tendríamos que agarrar de manera aleatoria unos, pues encuestar algunos de León, algunos de Guadalajara, algunos alumnos de Toluca, algunos de la Ciudad de México, y entonces nosotros estaríamos viendo que eso sería un muestreo aleatorio y el resultado pues es el que estaríamos buscando respondiendo a las preguntas más comunes, ¿verdad? De qué es lo que estoy buscando. Ahora, lo que continúa es lo siguiente. Si la población son los estudiantes de Unitec, si la muestra son los alumnos de Unitec encuestados, aquí les estoy hablando de 80 encuestas, y cuando tenemos esos dos datos, entonces vamos a ver, ¿sí?, cuáles son nuestros datos. Nuestros datos en este caso, en el ejercicio, son el número de horas de los estudiantes. Ese es el análisis. Cuando hablamos de los 3 puntos claves, acuérdense que hablábamos de los datos de análisis. Los datos de análisis van a ser el número de horas que los estudiantes están aplicando a sus exámenes. Estos datos no son reales para que no se vayan a asustar. A ver, vamos a ver. Entonces, seguimos con la presentación y, bueno, aquí hay otro punto que es la clasificación. Si recuerdan que les decía que en la tarea había que identificar de qué tipo es la variable. ¿Esto es para qué? Bueno, vamos a recordar un poquito. El tipo de variable es esta parte que les compartí. El tipo de variable tiene que ser
o cuantitativas, o semicuantitativas, o cualitativas. Y cuando son cuantitativas, debemos de ver si son discretas o son continuas. Prácticamente todos ustedes, la mayoría escogió pues tipos de variables cuantitativas continuas. Entonces, vamos a regresar a la lámina. Bueno, cuando nosotros vemos, sí, que esto es el tipo de variable de este ejercicio, yo lo voy a clasificar como variable cuantitativa continua. ¿Sí? Quiere decir que va a tener estas características. Tipo de variable cuantitativa continua. ¿Qué características van a tener? Bueno, va a tener que son características y de diferentes unidades. ¿Sí? ¿Por qué la estoy identificando de esa forma? Pues sencillamente porque en las encuestas estoy viendo que son horas las que estoy preguntando a los alumnos. Le estoy preguntando, oye, pues tú, Eli, ¿cuántas horas asignas? Y a lo mejor Eli me dice, pues 1 hora y media, o 8 horas y media, o el miércoles asigné 9 horas con 15 minutos. Entonces, con esos datos, por eso es que yo clasifico este ejercicio con variables cuantitativas y continuas. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro esta parte? ¿Le puedo seguir entonces, Cassandra? Profe, ¿Sí? ¿puede volver a repetir por qué variable cuantitativa continua? Sí. Mira, en este ejemplo es variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque tiene estas características. Vuelvo yo aquí a la lámina. Los tipos de variables es cuantitativa continua. ¿Cuáles son las características? Pues que en la tablita ofrece diferentes medidas y características, ¿sí? Aquí si te fijas en la tablita vemos que son 3,000 pesos, 2 meses, 0.80 kilogramos. Entonces hay características y los datos no son enteros. ¿Qué pasaría si fueran únicamente 2 horas, 4 horas, 5 horas al estudio? A lo mejor estaríamos hablando de que los datos serían discretos, que son números enteros, pero en este caso no lo es. Por eso es que, como tiene esas características, que estoy preguntando a los alumnos cuántas horas, ¿sí? La variable es cuantitativa continua. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Okay. Entonces, ahora sí vamos con el ejemplo. Los datos, fíjense muy bien, los datos en orden aleatorio, ¿sí? Son estos. Si nosotros tuviéramos estos datos y yo les preguntara, pues, algo respecto a los 80 datos aquí recabados, pues no podríamos emitir ninguna conclusión, ¿verdad? Porque aquí aparece que un alumno contestó 1.515 minutos, otro 3, otro 4, 5, otro asignó 1 hora, otro estudió 7 horas para sus exámenes, otro estudió 7.50 minutos o 7.15. Si me doy a entender, los datos cuando los tenemos así, pues no podemos interpretar. Por eso son estas técnicas. ¿Para qué? Para que ordenemos los datos de tal forma que podemos llegar a conclusiones. Y entonces vamos a estar viendo que vamos a ordenar con esta parte que aparece en la columna, que es rangos, intervalos, ¿sí? La pregunta, ¿conocen ustedes o tienen algún antecedente de cómo realizar intervalos? ¿En alguna clase lo vieron o se acuerdan? A ver, no sé, Saúl, ¿tú has visto intervalos? Saúl, Sí lo vimos en una clase de estadísticas, pero no me acuerdo muy bien. bueno, no hay ningún problema, ¿eh? O sea, yo les pregunto no para balconear a nadie, sino para saber hasta dónde puedo yo explicar para a detalle quede más claro, ¿sí?
¿Alguna persona que sí tenga claro estos procesos de cómo sacar intervalos? ¿Alguno de la sala? ¿No? Bueno, vamos a seguirle. Ahorita les digo cómo que se sacan. Bueno, ahorita en este caso, yo lo único que estoy haciendo es sacando un intervalo, ¿sí? Primero de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, y de 6 a 8, y de 8 a 10. ¿Cómo los estoy sacando? Bueno, primero veo aquí en todos los datos cuál es el dato de mayor valor y el de menor valor, ¿sí? Aquí, si me pongo a ver, pues tengo entre todos los datos, el más grande son 10. Aquí aparece 1, 2, 3 veces el 10. Y el más pequeño, pues es como que el 1.5. Entonces voy a sacar un intervalo de 0 a 2, este rango de 0 a 2, ¿para qué? Para poder estar clasificando todos estos datos. Presten mucha atención. Esto ahorita se los explico cómo se saca, ¿sí? Pero vamos a estar viendo que todas las personas que puedan caer, todos estos datos, pueden caer, por ejemplo, este 1.5 va a caer, ¿sí? En este rango de 0 a 2. De 0 a 2, y aquí vamos a pensar que tenemos aquí el 2. El 2 y el 2.5. El 2, si se fijan, aquí aparece en este rango el 2 aquí arriba y el 2 aquí a parte de abajo, ¿sí? ¿En dónde pondríamos el 2? El 2.5, pues obviamente queda claro que quedaría en este rango de 2 a 4. Pero el 2, ¿en cuál de los dos lo pondríamos? ¿Se te ocurre algo? ¿En el primero? En el primero, ¿por qué? ¿Quién contestó? Ya soy Eli, Eli. Ok, en el primero, ¿por qué Eli? porque es como el límite, ¿no? Bueno, Es- bueno, yo digo que es como el límite entre el final del 2 o como el principio del 2 y el continuo, lo que continúe como el 2.1 quedaría en el 2. En el 2 y el del rango del 2 y el 4. No sé si me expliqué. Sí, yo te entendí. Espero que haya quedado claro también con tus compañeros. Precisamente cuando nosotros vemos este rango, hay unos principios pues de corchetes. Ahorita aquí se los puse en paréntesis, pero no sé si ubican así como que el corchetito así cuadradito. Ese indica que ahí inicia el rango de clase, o sea, inicia el rango. Y queda abierto cuando le ponemos un paréntesis. Cuando yo pongo paréntesis en los dos, la connotación, o sea, me refiero a que yo pongo un paréntesis tanto aquí al inicio del 0 como al inicio del 2, y pues para el análisis estadístico quiere decir que está abierto valores para abajo y para arriba, pero se supone que con esta connotación lo que estamos diciendo es que el 2 quiere decir que es el 2 o el 1.99999 antes del 2. Y aquí es el 2, parte desde el 2 y hasta el 3.99999, pero siempre y cuando no sea 4. ¿Por qué? Porque el paréntesis nos está diciendo que es abierto. Sí me doy a entender, ¿verdad? Con el ejemplo. ¿Sí? Aquí no se los puse con corchetitos, ¿verdad? Para no entrar mucho a detalle, pero esa es la explicación para que ustedes vayan tomando nota y quede asentado aquí en el video. Bueno, el punto es el siguiente. Ya cuando nosotros tenemos nuestros rangos, ¿sí? Esta cantidad de, por ejemplo, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5 rangos, y estos intervalos, estos 5 rangos, pues se pueden estar dando con pues algunas recomendaciones. Ahorita les voy a pasar una técnica y unas fórmulas para que se puedan acordar un poquito de la estadística y que esto lo recuerden para que en sus ejercicios lo pongan en práctica y bueno, quede más claro aquí la explicación. Bueno, esta parte de aquí puede ser que hay algunas personas en la práctica pues sacan únicamente pues la raíz cuadrada del número de encuestas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 80. No sé si alguien tenga por ahí calculadora que me diga cuánto es. Raíz cuadrada de 80. ¿Alguien? El primero,
A ver, un voluntario, Samantha. 8.9. Ah, ok. Voluntario Samantha, bueno. 8.9. Entonces quiere decir que con esa técnica yo tendría que poner 8.9, o sea, 9 rangos, o sea, 9, sí, 9 rangos, sí. Son 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que ser 6, 7, 8 y 9. Pero para el ejemplo, yo como analista dije, bueno, pues voy a ponerle 5, ¿sí? ¿Eso se vale? Sí. Ahorita es un ejemplo, son pocos datos, pero imagínense no sé, por ejemplo, datos de la población de los que maneja INEGI, pues definitivamente no puede hacerse bajo este esquema, ¿no? De decidir empíricamente o por facilidad del análisis, pues el tipo de rangos. Se tendría que ser algunas otras técnicas que ahorita les voy a mencionar. Pero cuando nosotros tenemos rangos, ¿sí? Vamos a tener una marca de clase. La marca de clase aparece cuando existen estos intervalos. Y la marca de clase se calcula sacando la media del rango, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es de 0 a 1, la media es, perdón, de 0 a 2, la media es 1. Acá, de 2 a 4, la regla es 3. Si se fijan qué sencillo es esta parte, la marca de clase siempre va a ser la media del intervalo, de los rangos, ¿sí? Aquí es de 4 a 6, la media es 5. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sacado, no sé, un rango de 9 y aquí fuera de 4 a 5.3? Pues de todas maneras le tenemos que sacar la media y aquí la clase sería también fraccionada. ¿Sí me doy a entender? Entonces, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 valores y ya tenemos la media y que esa es la marca de clase. Ahora, ¿qué sigue después de la marca de clase? Bueno, pues vamos a sacar ahora sí las frecuencias. Si recuerdan, la distribución de frecuencias es la técnica que estamos utilizando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues no es otra cosa más que ver todos estos datos aleatorios, cuántas veces se repiten o cuántas veces caen en este rango. En este caso, ¿sí? En este ejemplo, hay 34 personas encuestadas que dicen que estudian desde 0 a 2. O sea, que está incluido el que nos contestó 1.15, 1.5, el que nos contestó X. Bueno, aquí en estos rangos, el dato que les estoy poniendo ahorita aquí ficticio de los 80 datos es 34 personas las que contestaron que de 0 a 2 horas o de 0 a 1.99999, ¿sí? Ahora, en este siguiente renglón, este intervalo nos dice que 17 personas son las que contestaron de 2 a 3.999. Y así sucesivamente, 11 personas contestaron de 6 a 8, 5 de 4 a 6, 5 de 6 a 7.99 y 13 personas de 8 a 10. Hasta ahí estamos recolectando todas las repeticiones de nuestros datos. ¿Sí me doy a entender? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Renata? Todo bien. ¿No? ¿Samantha? No, profe, sí, todo bien. Ok. Bueno, seguimos con lo que continúa. Dice, ¿cómo la variable es continua? Cuando la variable es continua se necesita de un representante de grupo o intervalo, ¿sí? O sea, estamos hablando de cuando la variable es continua, como fue la calificación o la clasificación que le dimos a este ejercicio, se necesita de un representante de grupo o intervalo, que eso es lo que estamos calculando aquí en las horas de estudio. La marca de clase es la media de cada intervalo. Bueno, pues ya se los había comentado. Esta es la marca de clase, es la media de cada intervalo.
Ahora, lo que vamos a hacer es, dice, ¿cómo hablamos de una variable cuantitativa continua? Bueno, esto que nosotros estamos haciendo es, reafirmamos que cuando estamos hablando de una variable cuantitativa continua, este es el procedimiento. Realizaremos la organización de los datos bajo un esquema de intervalos o de grupos, ¿sí? Que eso es lo que estamos haciendo. Esta explicación se las dejo para que ustedes después puedan consultarla, si captan un poquito pues mejor la idea, o si no, pues que la puedan regresar con el audio, perdón, con el video de la clase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si los datos fueran discretos y no continuos? Eso lo estamos comentando y a ver, Beth, coméntame, ¿qué pasaría si los datos fueran discretos y no continuos? ¿Qué pasaría en esta tablita? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Quién? Tú, ¿Yo? Beth. Sí. Ah, ¿Qué pasaría? la verdad no sé. ¿No? No. Bien. No. ¿Quién le puede ayudar a Beth? A ver, una voluntaria, Miranda. ¿Qué pasaría si los datos fueran discretos y no continuos, Miranda? ¿No? A ver, vamos a ver los hombres. Un voluntario, Alejandro. Alejandro, ¿qué pasaría si los datos fueran discretos y no continuos? ¿Qué pasaría con esta tabla? ¿En qué crees que cambiaría? Si alguien quiere opinar, abra su micrófono. Profesor, o sea, por ejemplo, ¿no sería que los precisos sería que no tienen como un orden, como los números medios? O sea, que sería, o no sé, es como a lo ver. que le entiendo. A ver, otra vez. Sí, es que tengo que entendido que los discretos es que no se puede tener un conteo como más preciso, por ejemplo, los números medios, ¿no? Sí, fraccionarios. O sea, en ese caso de la tabla, si tuviéramos 3.5, no, pues no seguiría como el orden, ¿no? Es lo que Sí, pues, entiendo yo. Exactamente, bueno, miren, así como ahorita, tu nombre, ¿quién eres? Perdón, no te identifico. Samantha. Sam, ok, Sam, discúlpame, todavía no identifico bien las voces, pero bueno, mira, Sam, pues comenta esta situación, ¿sí? Que pues efectivamente, pues si no son continuos y los discretos nada más aceptan números enteros, pues definitivamente, pues no estaríamos hablando de intervalos, ¿sí? No podrían aparecer marcas de clase, ¿sí? Aquí les pongo, en la tabla no existirían rangos ni marcas de clase. Eso es lo que pasaría, por eso es que es muy, muy importante el que ustedes puedan tener bien identificados los conceptos de las variables cuantitativas discretas y continuas, de las variables semi-cuantitativas que son por intervalos y de las cualitativas que son de datos binarios, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Pues bueno, lo tienen que estudiar, o sea, se lo tienen que machetear para que no les cueste trabajo los siguientes temas, si no se me van a perder, ¿de acuerdo? Esa es una recomendación que les hago y la vamos a reafirmar mucho con los siguientes, en las siguientes láminas. Bueno, vamos a ver cómo vamos con el reloj. ¿Sí? Nos quedan 8 minutos. Bueno, vamos a ver con esos 8 minutos, ¿sí? Ok, un poquito dice, para recordar la información, ¿sí? Les voy a pasar aquí unas formulitas. Para calcular los rangos, el rango va a ser igual a el dato máximo y menos el dato mínimo, ¿sí? Y para calcular los intervalos, hay una reglita que se llama regla de Sturges, en donde se aplica esto, que K, que es, así se le pone la variable al intervalo, así la identificamos, K es igual a 1 más 3.322 logaritmo natural de N. N es el número de datos. En este caso, N sería los 80 encuestas, ¿de acuerdo? Y para calcular la amplitud del intervalo, o sea, yo les puse de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, para calcular ese intervalo, lo tenemos que hacer de esta forma, sustituyendo aquí A
sería igual a R, ¿sí? Que es el dato máximo y, perdón, sí, menos el dato mínimo y entre K. Y eso nos va a dar la amplitud del rango, ¿ya? Ahorita lo vamos a... Ay, caray. Aquí, nos vamos aquí. Observación. A ver, ahí está. Perdón, aquí ya no se me regresó aquí la presentación. Bueno, vamos a revisar. Bueno, nos quedamos aquí. Bueno, ya cuando tenemos nosotros, ¿sí? La parte de estas columnas ya calculadas, que vienen siendo los rangos, la marca de clases y las frecuencias, ahorita viene aquí ya una parte de operaciones, ¿sí? Muy sencillas. Aquí la operación de las columnas de frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Esto no es otra cosa más que lo siguiente. Les voy a pasar aquí la primera columna. Esta es la operación que se hace para poder calcular la frecuencia relativa, que es, aquí sumamos todo, y nos debe de dar exactamente las 80 encuestas, que fue dato que vimos al principio del ejercicio. Entonces, vamos a dividir, vamos a sacar la proporcionalidad. Aquí se los estoy poniendo yo ya en porcentaje, que viene siendo 3 entre 80 por 100 es el 42%. 17 entre 80, pues nos va a dar a 0.2125 por 100, es 21.25%. Aquí quiere decir que el 21.25% de la población encuestada estudia de 2 a 4. O sea, de 2 a 4 horas, o de 2 a 3.99, ¿sí? De 2 a 4. Y en esta otra, la población que estudia de 4 a 6 únicamente es el 13.7%. Aquí ya nos empieza a arrojar información, ¿se dan cuenta? Bueno, así sucesivamente, y pasamos aquí al punto siguiente, que es la frecuencia acumulada, ¿sí? Bueno, la frecuencia acumulada es la suma de estas columnas, ¿sí? Acumuladas en cada uno de los rangos. Por ejemplo, es 34 más, como no hay ningún otro rango anterior, pues más 0 es 34. Ahora, 34 más 17 es 51. 51 más 11 son 62. Y 62 más 5 son 67. 67 más 13 son 80. Y aquí ya estoy viendo que la suma o el resultado de la frecuencia acumulada es 80 y veo que corresponde a las 80 encuestas. Quiere decir que voy bien. Si no saliera esta cantidad igual, quiere decir que tengo que regresarme porque hice algún mal cálculo. ¿De acuerdo? Ahora, la frecuencia relativa acumulada ahora es exactamente la misma operación, pero sobre de esta columna, ¿sí? Que viene siendo la siguiente. 34 sobre 80, C 42. Este 42.5 lo sumamos, 42.5 más 21.25 son 63.75, y así sucesivamente. 63.75 más 13.7 son 77.5, y así hasta sumar 100. Cuando yo hago esto y veo que es 100, quiere decir que los cálculos van correctos. Si no, si da 98%, algo hice mal y tengo que regresar los cálculos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? A ver, ¿alguna pregunta? Manuel, Alejandro. No, ninguna duda. Ok, perfecto. Entonces, cuando sumas proporciones, el total deberá ser 1. Cuando sumas proporciones. Pero cuando sumas porcentajes deberá ser el 100%. Ahora, ¿qué pasaría si las sumas de las frecuencias relativas no dan 1, o no suman 1, no suman 100? Pues lo que les decía, vamos a tener que
repetir nuestros cálculos. Ahora, lo que sigue son los diseños gráficos, ¿sí? Esto, pues obviamente ya son herramientas de Excel que ya una vez que tienen ustedes esta tablita, pues bueno, van a sacar una frecuencia y aquí ya podemos estar viendo que la tablita nos muestra los datos. Y aquí visualmente podemos estar viendo que casi la mayor parte de la población de estudiantes, únicamente de 0 a 2 horas, más del 40% es lo único que aplica en horas de estudio para sus exámenes finales. Esto pues obviamente no es un dato ficticio, pero pues aquí ya podemos interpretar pues los resultados. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, muchachos, ¿sí? Voy a hacer un pequeño espacio, ya no nos alcanzó mucho el tiempo, pero les voy a compartir esta presentación para que puedan ustedes estar viendo dos de las técnicas visuales que nos permiten poder, pues, tener la información como más descriptiva, más visual para la interpretación. Entonces vamos a dejar únicamente unas actividades, ¿sí? Y es un ejercicio entregable, ¿sí? Esto se los estaría pasando en Blackboard para que ustedes puedan realizar un ejercicio con lo que acabamos de ver ahorita el día de hoy en clase. Bueno, pues por mi parte sería todo, muchachos. Yo les agradezco que me hayan escuchado el día de hoy. Disculpen ahorita aquí ya la premura, pero cualquier duda que tengan, por favor, ténganme la confianza de mandar un mensajito por WhatsApp y cualquier duda que quede al hacer su tarea o algo, pues si puedo ayudarles con todo gusto. ¿Vale? Que pasen buenas tardes, noches ya prácticamente. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Sí, hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Bye. Gracias, profe. Y que pasen buenas noches.